¿Qué tal están? Bienvenidos. Charlas dialógicas. En este vídeo trataré sobre la metodología de las charlas dialógicas y sus principios. Realmente se puede hablar también de enseñanza dialógica, de formación dialógica, de metodología educativa dialógica y de comunicación basada en el diálogo igualitario y la construcción colectiva del conocimiento. Las charlas dialógicas están inspiradas en teorías pedagógicas críticas como las de Paulo Freire y sus enfoques socioconstructivistas que buscan transformar las dinámicas tradicionales de enseñanza con un conocimiento que no es impuesto, sino co-creado. En definitiva, exploraré algunas de las técnicas, de las bases teóricas y de las metodologías que se pueden implementar en la enseñanza en distintos contextos educativos, comunitarios, laborales, etc. El objetivo es, sin duda, profundizar en cómo esta práctica fomenta la inclusión, el pensamiento crítico y autónomo y la democratización del saber. En cuanto a los fundamentos teóricos de las charlas dialógicas, podemos hablar de la influencia de la pedagogía crítica de Paulo Freire, ya citado, que en su obra Pedagogía del oprimido, de 1970, establece que el diálogo es un acto de liberación, en definitiva, diálogo versus monólogo, y contraponía a la educación bancaria, donde el docente deposita conocimiento en el estudiante, lo contraponía a un modelo dialógico, donde educador y educando aprenden juntos. Ejemplo, en una comunidad rural, alfabetizar no es solo enseñar letras, sino discutir cómo el lenguaje empodera para exigir derechos. Además, también se puede hablar de la teoría del aprendizaje dialógico. El Centro de Investigación en Terapias y Prácticas Superadoras de Desigualdades, CREA, de la Universidad de Barcelona, desarrolló esta teoría destacando la inteligencia cultural, ya que todos los participantes aportan saberes válidos, ya sean académicos o experienciales. Ejemplo, en un aula un obrero puede explicar física aplicada a la construcción con igual valor que un profesor, por supuesto sabiendo de esta materia. También podemos hablar de las bases en la filosofía de Habermas. Jürgen Habermas y su acción comunicativa enfatizan el diálogo sin coerción, donde los participantes intervienen en condiciones de igualdad. Ejemplo, una asamblea vecinal donde se decide el uso de un espacio público mediante consenso, no por imposición de un líder. Además de todo esto, se puede hablar de los principios de las charlas dialógicas y, en efecto, suponen que tiene que haber un diálogo igualitario. O lo que es lo mismo, todas las voces tienen el mismo valor independientemente de su estatus o formación. Ejemplo, en un hospital, enfermeras y médicos discuten protocolos. Una enfermera con 20 años de experiencia aporta insights que son igual de válidos que un médico joven. En cuanto a la inteligencia cultural, se podría definir como el reconocimiento de que el saber no solo reside en instituciones formales. Ejemplo, un proyecto escolar sobre migración donde los alumnos entrevistan a abuelos migrantes integrando historias orales al currículo. Y también se puede hablar de transformación. El diálogo debe generar cambios tangibles. Ejemplo, estudiantes que identifican que el patio del colegio es inseguro y tras dialogar con la directora se instalan luces nuevas, por ejemplo. Y hay otros muchos ejemplos, por ejemplo, en relación con la solidaridad, que supone que el diálogo rompe jerarquías y construye redes de apoyo. Otro ejemplo sería empresas donde directivos y empleados acuerdan horarios flexibles para cuidadores de familiares enfermos. También se puede pensar en la creación de sentido, ya que los participantes atribuyen significado colectivo a lo discutido. Ejemplo, jóvenes en riesgo de exclusión crean un rap sobre injusticia social tras debatir con trabajadores sociales. Y también, por supuesto, hay una metodología práctica que supone también un avance y establece la preparación del espacio, el ambiente físico, un círculo de sillas, el círculo simboliza la igualdad, y en cuanto a las reglas básicas, escucha activa, turnos de palabra, prohibido interrumpir, y en cuanto a las dinámicas, para estimular el diálogo, aumentar el diálogo, sería la técnica del turno de palabra, se usa un objeto, el micrófono simbólico para ceder la palabra, preguntas generadoras, cómo resolverías X problemas si tuvieras todos los recursos necesarios. También es muy importante el rol del moderador o el facilitador, no líder. Un guía que no impone opiniones, ejemplo, en un taller sobre violencia de género, el moderador redirige preguntas al grupo. ¿Alguien ha vivido algo similar? Y luego está también la importancia de los ejemplos aplicados. En la educación hay comunidades de aprendizaje. Está el contexto, escuelas en España que aplican tertulias literarias, por ejemplo, dialógicas. Ejemplo,
Estudiantes leen El Quijote o parte del Quijote y relacionan sus temas, justicia, locura, con problemas actuales. También está en relación con la empresa las reuniones participativas. El contexto puede ser una empresa tecnológica que elimina jerarquías, diríamos, en brainstormings, en lluvia de ideas. Ejemplo, un becario propone una idea que luego adopta el CEO. Y también puede haber charlas dialógicas en una comunidad de asambleas barriales. Contexto, vecinos de Buenos Aires que organizan huertos urbanos. Ejemplo, deciden colectivamente qué cultivos priorizar, alimentos y plantas medicinales, por ejemplo, y todo esto también supone desafíos y críticas. O, por ejemplo, tiempo versus eficiencia. El diálogo consume más tiempo que las decisiones unilaterales. Y hay un poder latente también en esta técnica de las charlas dialógicas. Aunque se promueve la igualdad, persisten dinámicas de dominación de hombres que a veces hablan más que las mujeres. Solución: establecer cuotas de turnos o turnos iguales de tiempo. En cuanto al futuro de las charlas dialógicas, hay que señalar que esta metodología es clave en sociedades hiperconectadas, pero muy fragmentadas, muy individualistas, y su potencial incluye inteligencia artificial y diálogo, plataformas digitales que, por ejemplo, registran y analizan patrones de participación para mejorar la inclusión. También están las políticas públicas, que suponen actitudes participativas donde ciudadanos deciden sobre inversiones, por ejemplo, municipales. A modo de conclusión provisional, se puede decir que las charlas dialógicas son más que una técnica, son una filosofía de vida que desafía las estructuras autoritarias del saber. Al practicarlas, se pueden recordar las palabras de Freire: decir la palabra verdadera es transformar el mundo. También se puede explicar lo que son las charlas dialógicas desde otras perspectivas y pues realmente supone una revolución en la enseñanza, porque de esta forma los estudiantes, los alumnos, adquieren más conocimientos, adquieren más fluidez al hablar, al entender, al interpretar, al comprender las ideas, y también podemos abordar pues un ejemplo detallado y práctico de una actitud dialógica en secundaria. Es un tipo de actividad que fomenta el pensamiento crítico, la participación activa y el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Por ejemplo, en una clase de ciencias sociales el tema puede ser la democracia y la ciudadanía. Y la clase puede estar discutiendo sobre los principios fundamentales de la democracia. ¿Cuál es el objetivo? Promover la comprensión de conceptos clave como derechos, deberes, participación ciudadana y tolerancia. El profesor o profesora puede decir: buenos días, hoy hablaremos de un tema crucial para nuestra sociedad, la democracia. ¿Alguien puede decirme qué significa esta palabra para ustedes? Alumno A puede decir: yo creo que la democracia es cuando las personas pueden votar y decidir quiénes son sus líderes. El profesor contesta: excelente, es un buen punto de partida. La democracia implica elección, pero también abarca otros aspectos. ¿Qué más creen que incluye? Se refiere a los alumnos. Alumno B: creo que tiene que ver con la igualdad, que todos somos tratados por igual. El profesor contesta: en efecto, perfecto, la igualdad es un pilar fundamental. ¿Qué opináis? ¿Estáis todos de acuerdo? Y pues puede haber un alumno C que diga sí, pero en la realidad no todos son tratados iguales, como en algunos países donde hay mucha corrupción, política o económica, por ejemplo. Y puede decir el profesor: es cierto, muchas veces la práctica no refleja los ideales. ¿Qué creen que podríamos hacer como ciudadanos para enfrentar este problema? Y contesta el alumno D: tal vez educarnos más sobre nuestros derechos. Y responde el alumno E: y también exigir a los políticos que cumplan con lo que prometen. Y responde el profesor: muy bien, la educación y la participación activa son esenciales. Ahora os pregunto, ¿la democracia solo significa derechos o también implica deberes? Y ante esta pregunta, el alumno A contesta: creo que deberes también, como respetar las leyes. Y responde el profesor: correcto. ¿Alguien puede darme otro ejemplo de un deber ciudadano? Y responde el alumno B: votar en las elecciones. Y a su vez también dice el alumno C: también respetar las opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Y a su vez el profesor matiza: eso es clave, especialmente en una sociedad diversa, y la tolerancia además fortalece la democracia. Ahora, dice el profesor, quiero proponer un ejercicio. Imaginen que nuestra clase es una pequeña comunidad
y que vamos a decidir juntos qué actividades extracurriculares deberíamos tener. ¿Cómo lo haríamos de manera democrática? Y responde el alumno D. Podríamos hacer una votación. Y el alumno F también dice, pero antes deberíamos discutir cuáles opciones son mejores y por qué. Efectivamente. Exacto, dice el profesor. Primero dialogamos y debatimos las opciones posibles, después votamos. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Y contesta el alumno F. ¿Y si algunas personas no están de acuerdo con el resultado de la votación? Y a esta afirmación responde el profesor. Excelente pregunta. O excelente planteamiento. Parte de vivir en democracia es aceptar las decisiones de la mayoría, pero también garantizar que las opiniones de la minoría sean escuchadas. ¿Qué opinan de esto? Responde el alumno A, que es importante porque así todos se sienten incluidos. Por supuesto hay que respetar a las minorías. Y matiza el profesor, muy bien, ese es el espíritu de la democracia. Se entiende que respetar a las minorías también. Para la próxima clase investiguen un caso histórico en el que la democracia haya enfrentado desafíos y lo discutiremos. Gracias por su participación hoy. Lo hicieron genial. Este es un fragmento muy interesante de una posible charla dialógica. También se pueden poner muchos más ejemplos y realmente pues esta sería la dinámica que se podría utilizar. Claro, una cuestión clave en este tipo de charlas dialógicas es que tienen que prepararse previamente, leer un texto, que puede ser una página, media página, 2 páginas, lo que sea, y por supuesto lleva más tiempo el desarrollo que en una clase magistral clásica y también requiere una preparación del docente, objetivos claros, definir qué habilidades o conocimientos desea el docente que los estudiantes adquieran a través del diálogo, diseño de preguntas abiertas, preparar preguntas que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión, evitando respuestas simples como sí o no, siempre hay que justificar las respuestas como es natural, y también un conocimiento del grupo, asegurándose de comprender necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes para personalizar la charla. Y también generar un ambiente inclusivo, crear confianza, fomentar un entorno donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus ideas, sin temor a ser juzgados, y también, por supuesto, afirmar el respeto mutuo y unas normas básicas de convivencia, y también respetar las opiniones de los demás. En cuanto a la estructura propia de la charla, tiene que tener un inicio motivador, presentando el tema con ejemplos, datos curiosos o situaciones reales para captar la atención de los estudiantes. Y tiene que haber roles definidos, el de moderador o portavoz o analista para involucrar a más estudiantes. También tiene que haber momentos de reflexión, incluso pausas para que los estudiantes procesen la información y conecten ideas antes de continuar. Y también, por supuesto, técnicas de moderación. Además, es útil parafrasear y ampliar, responder a los comentarios de los estudiantes para validar sus ideas y ampliar el diálogo. También conectar aportaciones y, por supuesto, relacionar las intervenciones de diferentes estudiantes para construir una conversación más integral, más completa. Incluso introducir ejemplos concretos para ilustrar conceptos y facilitar la comprensión. Y, sobre todo, fomentar la participación activa de todos los estudiantes implicados en la charla dialógica, con turnos equitativos, garantizando que todos tengan la oportunidad de hablar, incluyendo a los estudiantes más tímidos. También puede haber preguntas de seguimiento y preguntas para profundizar en las respuestas de los estudiantes y estimular el análisis crítico. Y, por tanto, esto supone utilizar dinámicas colaborativas, debates, lluvia de ideas, simulaciones para enriquecer la charla. Y luego también está el proceso de cierre y la evaluación. Al finalizar, se puede invitar a los estudiantes a resumir las ideas principales del diálogo. Y, a modo de retroalimentación, se puede pedir a los estudiantes que evalúen la actividad y compartan lo que aprendieron y cómo se sintieron. En cuanto a la extensión del aprendizaje, pues esto significa proporcionar tareas o reflexiones para que los estudiantes continúen explorando el tema por su cuenta. Estas prácticas no solo mejoran la calidad del aprendizaje, sino que también fortalecen habilidades muy importantes como la escucha activa, la empatía y el trabajo en equipo. Y todo esto hace que la enseñanza dé unos grandes resultados. También se puede evaluar la efectividad de las charlas dialógicas, que es esencial para asegurarse de que están cumpliendo con los objetivos pedagógicos y fomentando un aprendizaje significativo.
Y hay distintos métodos para hacerlo. Por ejemplo, está la observación directa, también el nivel de participación, evaluar si todos los estudiantes están participando activamente o si solo un grupo reducido lleva la conversación. También hay que analizar la calidad de las intervenciones, analizar si los estudiantes están ofreciendo ideas reflexivas, haciendo preguntas o conectando conceptos, que es fundamental. En cuanto a la dinámica grupal, se puede evaluar si hay un ambiente de respeto mutuo, escucha activa y colaboración entre los participantes. Y en cuanto a los instrumentos de evaluación de las charlas dialógicas, están las rúbricas. Se puede diseñar una rúbrica con criterios como claridad de ideas, argumentación, uso de evidencias y respeto por las opiniones ajenas. Y en cuanto a registros anecdóticos, se pueden tomar notas durante la charla sobre las contribuciones individuales y dinámicas grupales para analizarlas posteriormente. También se puede usar el sistema de grabaciones, si es posible. Se puede grabar la charla para revisarla y reflexionar sobre las fortalezas y áreas de mejora. También es posible la autoevaluación y la coevaluación y la reflexión individual. Pedir, por ejemplo, a los estudiantes que evalúen su propia participación y lo que aprendieron mediante formularios o diarios de aprendizaje. También invitar a los estudiantes a dar retroalimentación constructiva a sus compañeros sobre cómo contribuyeron al diálogo. Y también se pueden elaborar productos posteriores como, por ejemplo, resúmenes o conclusiones, y también evaluar la capacidad de los estudiantes para sintetizar las ideas principales discutidas durante la charla. También puede haber proyectos o ensayos, asignando trabajos relacionados con el tema tratado y observando cómo aplican las ideas debatidas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.